Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Espero que muy bien. Bueno, esta cápsula del día de hoy ya tiene su cuadernillo, ya lo adjunté, ya lo envié con el link de YouTube. La misma mecánica. Si tienen alguna duda, pregunta, pues bueno, el día viernes que nos veamos en presencial virtual, ahí me podrán estar manifestando las dudas del tema de hoy. ¿Sale? El tema de hoy es la continuación del último tema que vimos en presencial. Y bueno, como sabemos, estamos hablando sobre las personas o la sociedad mercantil en tema jurídico. En este sentido, si ustedes abren su cuadernillo, aquí van a poder observar el tema que vamos a trabajar en esta ocasión. ¿Sale? Ya saben que en la indicación, pues mencionamos qué es lo que tienen que hacer en esta parte. Solamente llenar los espacios en blanco que están en el cuadernillo y ahí pues nos dice el tema, aspectos relevantes de las sociedades mercantiles. Vamos a explicar cuáles son los aspectos importantes en estas sociedades mercantiles y que tienen o van de la mano con el aspecto del derecho, ¿sale? Con el área jurídica o los temas jurídicos legales que podemos encontrar en este. Primero les voy a explicar antecedentes del mismo y ahorita nos vamos a ir con el cuadernillo. Esto que voy a explicar a continuación no viene en el cuadernillo, ¿sale? Repito que no viene en el cuadernillo. Yo les voy a marcar cuando ya vayamos al cuadernillo para que ustedes estén atentos y contesten los espacios en blanco. Bueno, voy a empezar a mencionar que las características principales de la sociedad mercantil es que tienen personalidad jurídica, que la convierte en personas morales o persona moral por disposición legal. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan que ya hemos dicho varias veces la definición entre persona física y persona moral, ¿verdad? Entonces, pues la importancia o la principal característica de esta sociedad mercantil es que la va a convertir en persona moral. ¿Sale? ¿Por qué? Por la misma disposición legal en la que se encuentra. La personalidad jurídica es creación, o mejor dicho, uno de los inventos más importantes de la humanidad, que al igual que la moneda fue otro instrumento que permitió el avance en un grado más completo de la actividad comercial. Esto quiere decir que, al igual que la moneda es un invento del hombre para poder avanzar en el tema del comercio, ya que conocemos que este tema del comercio viene desde tiempo atrás, sale desde el trueque, remontándonos a la historia de lo que es el comercio y lo que es, pues digamos, la sobrevivencia de la sociedad en esos tiempos. En este aspecto nos dice que podemos decir que históricamente la sociedad mercantil, como actualmente la conocemos, no pudo conocer las antiguas civilizaciones que se rigieron o encontraron el sustento de su regulación en el funcionamiento jurídico, ¿sale? Vamos a mencionar que el funcionamiento jurídico de estas sociedades mercantiles pues surge gracias a al invento del mismo. Entonces, este tema, sale, es importante, pues, destacar que pues la sociedad mercantil fue el resultado de experiencias anteriores de diversas formas de organización social, como el contrato de asociaciones y las sociedades imperantes de la vida jurídica de Roma, de la que heredamos su rica cultura jurídica, que prevaleció y se desarrolló primeramente en la Europa occidental y posteriormente pasó al resto de los países. En el derecho, en la historia del derecho y en la importancia de la implementación o impartición del derecho, que vamos a decir cómo surge esta parte importante, hablamos de lo que es el derecho romano. El derecho romano es importante en la historia del derecho porque gracias a esta parte se implementa y surge como tal esta rama, ¿sale? Bueno, esta ciencia. Por eso nos dice aquí que pues el derecho romano adoptamos nosotros ciertas características, entre ellos el tema del comercio. Por ahí, si ustedes ya llevaron, o ya creo que ya en alguna parte lo mencionamos, lo que es la importancia del derecho romano en la aplicación de de esta ciencia, pues bueno, podemos saber que nosotros adaptamos y adoptamos doctrinas, eh,
estructuras, ¿sale? Idealismos de lo que es el derecho romano a, pues, cómo funge en la actualidad el derecho, ¿sale? Bueno, ahora sí nos vamos con el cuadernillo para que pues estemos atentos. Vamos al cuadernillo, ¿sale? Nos dice los aspectos relevantes de las sociedades mercantiles en su personalidad jurídica propia. Perdón, repito, los aspectos relevantes de las sociedades mercantiles son su personalidad jurídica propia, la cual les otorga capacidad para actuar independientemente de sus socios, su patrimonio, formado por bienes, derechos y obligaciones. La distribución de utilidades entre los socios, la existencia de una denominación o razón social, las reglas de disolución y liquidación y su estructura de funcionamiento, que incluye órganos como la asamblea y la administración. Bueno, en pocas palabras, la relevancia de las sociedades mercantiles, ¿sale? Es la personalidad jurídica. Vaya, en el tema de representación jurídica, ¿quién representa en este aspecto a las sociedades mercantiles? Por eso hace un ratito mencionábamos que era otorgar una persona moral, ¿sale? Beneficio como una persona moral. ¿Por qué? Porque las sociedades mercantiles, van a tener esta representación moral jurídica. Quien se haga cargo, responsable, que acate todas las normas, las leyes. Y ahorita vamos a ver cuáles son estos aspectos a los que se refiere esta parte jurídica, ¿sale? Nos dice, primero la personalidad jurídica, ¿sale? Que por ahí viene un espacio en blanco en su cuadernillo. Personalidad jurídica. Las sociedades mercantiles son entidades con un patrimonio y personalidad jurídica propios, distintos a los de sus socios, los que les permite celebrar contratos, contraer deudas y poseer bienes en su propio nombre. ¿Qué quiere decir? Que nuestra propia sociedad mercantil va a tener una personalidad jurídica que ya no va a depender como tal de los socios. Los socios van a tener sus propias responsabilidades, sus propias obligaciones, sus propias deudas, su propio nombre. En este caso, entonces, la sociedad jurídica va a obtener una personalidad, la sociedad mercantil va a obtener su propia personalidad jurídica. ¿Sale? Lo que hemos venido mencionando con antelación. Una sociedad o una persona moral tiene su propio registro, su propia responsabilidad independiente a la persona física. Yo puedo ser dueña de una empresa, de algún mercado, bueno, vamos a decir sí, de alguna empresa, un negocio, pero yo lo voy a poner a nombre de la propia empresa, o sea, la propia empresa va a tener su nombre como tal. Esa empresa va a adoptar una personalidad que ya no va a depender de la mía, Lorena Bernal. Yo voy a estar tras esa institución, empresa, que tiene su propio nombre y por lo tanto, por sí sola va a tener una responsabilidad propia, ¿sale? A eso se refiere la personalidad jurídica. Va a obtener su propia personalidad, no va a depender de la mía. Mi nombre no va a aparecer como tal, sino el registro de la propia empresa o asociación o institución que en este caso yo voy a manejar como tema mercantil. Siguiente punto, denominación o razón social. ¿Sale? Ahí viene un espacio en blanco igual, denominación o razón social. Cada sociedad tiene un nombre único que la identifica, ya sea como denominación para la mayoría de las sociedades o razón social para algunas como las en comandita o personalistas. Lo que mencionaba yo hace un rato, cada uno de estos va a tener una denominación o razón social, ya sea que si es un nombre único que la identifica como denominación para la mayoría de sociedades, o sea, para varias sociedades, o razón social para algunas, digamos que con algunas pocas vamos a mencionar, ¿sale?
Siguiente punto, patrimonio. Es el conjunto de derechos activos y obligaciones pasivos que constituyen, la propiedad de la sociedad. En este caso, la propia sociedad va a tener un patrimonio, lo que la va a construir, ¿sale? Aquello que lo va a mantener como tal activo o pasivo, los derechos y obligaciones. Al hacer un registro es como todos nosotros. Yo tengo un registro ciudadana. Ese registro me da automáticamente un derecho, pero también una responsabilidad, ¿sale? Ustedes con el INE también tienen una responsabilidad y derecho. Lo mismo pasa con esta sociedad. Al registrarla, va a tener una obligación y va a tener derechos, ¿sale? Que las mismas sociedades mercantiles me van a decir cuáles son. Yo tengo derechos a un registro, a una identidad como empresa, a una organización, a tener varios socios, pero también tengo responsabilidades de presentar justificación de qué hago con esos ingresos, egresos. ¿Sí me explicó? A eso habla o a eso se refiere con patrimonio. Son todo aquello que yo tengo derecho, pero también obligaciones como empresa, como institución mercantil. No Lorena Bernal, estamos hablando de la parte mercantil, ¿sale? Empresa, institución, todo aquello que se encuentre en el mercado. Vaya, por eso se llama mercantil. Siguiente, asociación de personas. Se forman por la unión de dos o más personas físicas o morales que combinan sus recursos o esfuerzos para un fin económico común con el objetivo de obtener ganancias. Esto, pues que vamos a tener una asociación, ¿sale? 2, 3, 4 personas vamos a estar asociados en esta empresa o en este grupo mercantil. Creo que ahí no hay mayor conflicto. Siguiente, estatutos sociales, ¿sale? Estatutos sociales. La sociedad se rige por un contrato social o acta constitutiva y estatutos que establecen las reglas de operación, los derechos y obligaciones de los socios y la estructura de administración. Bueno, aquí le vamos a dar, sale un contrato, un nombre, un nivel, un estatus social. Digamos que dentro de la sociedad va a tener un orden, un nivel, va a tener, pues sí, pues vaya, un estatus que lo va a definir por sus derechos, obligaciones y sus operaciones como tal. Le va a dar una identidad, ¿sale? Bueno, y después tenemos acceso a financiamiento. La estructura de una sociedad mercantil facilita la obtención de capital y financiamiento externo al poder emitir acciones o cuotas sociales, atrayendo así inversiones. Bueno, estos son parte de las operaciones que ellos o la parte mercantil puede aplicar o realizar. Aquí nos habla de las operaciones y los financieros que pueden trabajar con la parte mercantil. Y uno de ellos es el acceso al financiamiento, ¿sale? Que es pues aquella parte que facilita una obtención de capital, que nos puedan prestar, que nos puedan dar y después, digamos, recuperar con pues aquella parte de las ganancias, ¿sale? Siguiente punto, continuidad y estabilidad. Ofrecen continuidad en el negocio, ya que la actividad no se interrumpe por el fallecimiento o incapacidad de un socio, a diferencia de un empresario individual. Bueno, en continuidad y estabilidad quiere decir que como son varios socios, si uno se muere o se enferma, pues quedan los demás que siguen trabajando con este. Diferente a que si solamente es una persona, ¿verdad? Se muere, fallece, pues ya no seguimos con esta parte de mercantil o esta parte del trabajo. Y bueno, el siguiente y último punto, vamos a hablar del marco, regulación y fiscal, ¿sale?
que es el marco regulatorio y aquella parte fiscal con la que pues es importante el tema mercantil. El primero es la regulación legal. Se rigen por el derecho mercantil y las leyes que establecen los diversos tipos de sociedades, sus características y procedimientos para su constitución y funcionamiento. En pocas palabras, es la parte en cómo el tema legal nos dice al área mercantil que debemos de trabajar. Es la regulación correcta del trabajo, comportamiento, obligaciones y derechos de las áreas mercantiles, ¿sale? Y por último, obligaciones fiscales. Una vez constituidas, deben cumplir con diversas obligaciones fiscales, como registrarse ante las autoridades fiscales, emitir comprobantes fiscales, llevar contabilidad y presentar declaraciones y pagos de impuestos. Como su nombre lo dice, son las obligaciones. Al regularnos legalmente, pues vamos a tener obligaciones y para estar regulados correctamente debemos de cumplir con esas obligaciones. Emitir comprobación, sale presentar pues el cumplimiento fiscal, las obligaciones fiscales, que todo esté en regla, que estemos presentando todo lo que estamos haciendo correctamente, ¿sale? Para no tener un problema en el tema legal. Espero que no haya dudas hasta acá y si las hay, el día viernes que tenemos clase, pues voy a preguntar si todavía no ven la cápsula, pues bueno, voy a dar una pauta para la siguiente semana para que ustedes emitan sus dudas o bien en el grupo me los pueden preguntar. Bueno, muchas gracias, nos vemos chicos, bonita noche.